Pues listo. Bienvenidos a todos, muy buenos días, tardes, muy buenas tardes a todos. Estamos un miércoles más con la doctora Shulamit Goldsmith. Hoy hablaremos del diseño parisino del México porfiriano. Shulamit, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, Alberto. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Espero que todos estemos muy sanos y listos para la nueva normalidad, que será diferente y que seguramente incluirá mucho de estas pláticas por Zoom. Como dijo Alberto, hoy yo voy a hablar de un tema, el diseño parisino del México porfiriano. Este título podría parecer únicamente sobre diseño, sobre arquitectura urbana, que es el meollo de este tema, pero que voy a buscar darles las derivaciones políticas, económicas, culturales y sociales de esta transformación que va a vivir la Ciudad de México entre el último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo XX. O sea, los años que va a estar Porfirio Díaz en el poder y que además de lo que hablaremos de su régimen y lo que ya conocemos todo alrededor del porfiriato, pues esta es una faceta muy interesante que de alguna manera la seguimos viviendo hasta hoy. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Primero hablaré de la ciudad de París. Para esta mediados del siglo XIX, que de alguna manera ya estamos los mexicanos relacionados con Francia por el imperio, por la segunda intervención francesa en México. En Francia está Napoleón III. Y Napoleón III, para legitimarse, para dar una imagen nueva de su propio régimen y de la ciudad, va a ser una transformación completa de la ciudad de París. París era, como la mayor parte de las ciudades europeas, apenas salida del feudalismo, apenas salida de esas ciudades angostas, medievales, que habían sido cuna de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque al finalizar el feudalismo, la población que era eminentemente rural va a buscar nuevas actividades como el comercio, como las artesanías, y van a buscar vivir en centros urbanos. Pero para entonces, ¿cuáles son los centros urbanos? Son callejuelas angostas, retorcidas, que tienen que empezar a crecer con esta nueva población que les llega, empiezan a crecer verticalmente. No hay espacio para que crezcan de forma horizontal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que son ciudades hacinadas, aglomeradas, faltas de higiene, faltas de agua, consiguientes enfermedades, consiguientes epidemias gravísimas. Sabemos que en el siglo XIV más de una tercera parte de la población europea murió por una pandemia de cólera, era peste negra, y entonces esa es la imagen de las ciudades europeas para los siglos XV, XVI, y van cambiando poco a poco, pero aquí tenemos este París ya para el siglo XIX, un París crecido, multiplicado, sofisticado, y con este personaje Napoleón III que quiere dar una imagen distinta de la capital de Francia. No hay que olvidar que Francia era y es una de las grandes capitales europeas. Entonces, ¿cómo hacer para que esta ciudad, ya de sí bella, pero al mismo tiempo horrible,
se convierta en la gran urbe, capital de Europa. Va a proponer primero a otro arquitecto, un arquitecto Berger, que no se anima a lo que significaría esta transformación, que significó mucha destrucción para reconstruir, mucho dinero, y entonces Napoleón III se lo va a encargar al gran arquitecto Haussmann o Haussmann. El arquitecto Haussmann había sido ya un político importante, había buscado ser músico, en fin, tiene una historia muy interesante, pero se va a dedicar a la arquitectura urbana. Esto es muy interesante y muy novedoso para la época. Y Haussmann no se va a tocar el corazón en tirar, romper, destruir para volver a construir, ni se va a tocar el corazón para los muchos dineros que tiene que solicitar y que Napoleón III se los va a dar, con el consecuente descontento de mucha de la población y de los políticos, pero él sigue adelante y empieza a tirar callejuelas, a ampliarlas en aras de hacer una ciudad limpia, amplia, luminosa, a base de grandes avenidas, de calles anchas. En el caso de París, evitar estas angosturas que habían propiciado, ya lo sabemos, en la Revolución Francesa, las barricadas de los ciudadanos. Eso fuera. Ahora todo amplio, todo luminoso, largos y anchos bulevares bordeados de árboles, ornamentados, y que den a la ciudad una planeación, una planificación casi geométrica. ¿Dónde está la geometría? Por ejemplo, pensemos en el Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo, que seguramente todos lo conocemos o todos lo hemos visto, es un círculo, se llama el Arco de Triunfo de la Estrella, porque emite rayos que son las 12 avenidas que convergen hasta el Arco de Triunfo y que son avenidas desde las cuales se puede uno dirigir o puede uno visualizar otra parte importante de la ciudad, ya sea desde el Arco de Triunfo, la Plaza de la Concordia o la Ópera o lugares así. En el caso de París, como va a resultar posteriormente en el caso de México al que me referiré específicamente, ese es nuestro tema, se va a buscar. Haussmann va a tener el olfato, el talento de utilizar los muchos lugares ya bellos de París que sí existían y combinarlos con las nuevas construcciones que él va a planificar. Todo esto lleva consigo un cambio social con la sociedad que está volviéndose más refinada, más sofisticada, más culta, como va a suceder también en México. Entonces vamos a tener que otros, o Les Invalides u otros edificios maravillosos que tenía París, van a ser como señales, como ubicaciones desde las cuales yo puedo planificar este gran París de mediados del siglo XIX, de tal manera que se va a llamar el nombre con el que hasta hoy lo conocemos, que es la Ciudad Luz. Va a ornamentar también todas estas avenidas que se están trazando. Les voy a colocar estatuas, muy importante, jardines, las Tuillerías, por ejemplo, que es uno de sus grandes logros, el Bosque de Boloña, que es otro de sus grandes logros, crear unos edificios muy bellos para los diferentes museos que hay y que ya habían desde entonces en París. Entonces todo esto va a llamar la atención
de la gente parisina, de la gente francesa de todo el país, que otras ciudades, tanto francesas como europeas, van a querer seguir el modelo haussmanniano, como se llamó. Pues con esta bella imagen de París nos vamos a dirigir a México. Porfirio Díaz, ya sabemos que tuvo diferentes etapas de su gobierno. La primera etapa, porque quiero recordarles que algo hemos visto de porfiriato, pero lateralmente, tangencialmente. Hablamos un poco del porfiriato cuando me refería al siglo XIX mexicano, pero también cuando hablé de doña Carmelita, su esposa. Hoy lo voy a abordar más directamente a Porfirio y al porfiriato. Porfirio Díaz, en su primer gobierno, en su primera gestión, que es del 76 al 80 del siglo XIX, pues va a ser una etapa para él de afianzarse, de mostrarse, de dar sus líneas primarias de gobierno, que desde el primer momento son orden, paz y progreso. Donde hay orden y paz, va a haber progreso. Y sí, es una muy buena receta, nomás que también hay que acompañarla con otro elemento que se llama justicia social, que no la hubo y que no la hubo tampoco en París, y que si nos vamos al presente tampoco la hay, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, y vamos a buscar a Porfirio Díaz ya en su segunda gestión. Como les digo, del 76 al 80 es su periodo de afianzamiento, es un periodo en el que empieza a restaurar las relaciones internacionales. Estados Unidos al principio no lo quiso reconocer porque había llegado al poder mediante una sonada, mientras una rebelión, y se tarda Estados Unidos en reconocer a Porfirio Díaz y al porfiriato, a su gobierno. Poco a poco Porfirio Díaz va pagando la deuda, va cumpliendo, va estableciendo órdenes. Estados Unidos le da su visto bueno. Empieza a hacer una relación nueva con Inglaterra, con la que había tenido graves problemas, con Francia, con la que tuvo grandísimos problemas, en fin, que busca exponer, como siempre lo dijo, a México en el concierto de las naciones. Sabemos que Porfirio Díaz, por su idea, por su logo, su lema de no reelección o paradoja, ¿verdad? Él entra con este lema, no reelección, tiene que entregar esta primera gestión a Manuel González, su compadre, y después regresa ya en el 84, acordémonos que eran gestiones de 4 años, cuatrienios, y llega con una nueva imagen y con una nueva idea, tanto política como económica como social. Viene acompañado, eso sí ya lo hablamos, de una esposa joven, guapa, elegante, distinguida, culta, y todo eso va a ser en ambos sentidos un reflejo del gobierno de Porfirio Díaz. Y para esto necesitamos también tener una ciudad que se adapte a este régimen, que refleje el proyecto político de Porfirio Díaz. Entonces, como anillo al dedo, le va a venir la noticia del cambio, de la transformación, que ya lo sabía, de París a través del proyecto haussmanniano. ¿Qué mejor? Vamos a traer el proyecto haussmanniano a la Ciudad de México. Es muy interesante que Porfirio Díaz va a desarrollar una francofilia, un amor a Francia enorme, ¿sí? Después de que habías luchado décadas atrás contra las tropas francesas, que había sido hecho prisionero por los franceses, de los cuales
se pudo escapar, huyó y sigue su carrera política, pero ya afianzado en el poder, Porfirio Díaz se enamora de todo lo francés. Y eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Los franceses en la forma de vestir, los franceses en los restaurantes, los chefs, hasta aprende francés, en fin, se va a desarrollar esta francofilia, que en este momento a la que me voy a referir es a la arquitectónica, a la planeación de la Ciudad de México. E igual que lo hizo Napoleón III, ahora va a requerir un espacio urbano nuevo que se adapte a las élites que están surgiendo a través de esa prosperidad, a través de ese progreso que su régimen propició. ¿De dónde van a salir estas élites? Pues miren, los grandes terratenientes, algunos en el norte, los terrazas, por ejemplo, los enequeneros del sur, los mineros, la población inglesa que viene a atender ferrocarriles y atender la minería, los norteamericanos que vienen también a poner sus capitales en los ferrocarriles y muchas otras industrias eléctrica, telefónica, etcétera. Y los franceses que vienen, como les digo, no solo a los restaurantes y al gusto por lo gourmet y los vinos, también las grandes almacenes de ropa, que es francesa por completo, se va a establecer el Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, el centro mercantil, y todo eso requiere de un espacio propicio y edificios hermosos para adornar la Ciudad de México. Igual que el proyecto haussmanniano en París, el proyecto haussmanniano en México va a integrar a su nueva planificación lo que ya bello existe en la ciudad. Vale la pena recordar lo que a principios de siglo, lo que a principios de siglo dijo el barón de Humboldt, que dice que la Ciudad de México, esta a la que él va a nombrar como la ciudad de los palacios, la Ciudad de México es la más bella construcción virreinal en América. Entonces quiere decir que México contaba y cuenta con suficiente belleza aún antes de esta transformación que va a buscar el proyecto de Haussmann. ¿Cuáles son esas grandes bellezas que tiene la Ciudad de México? Bueno, podemos contar vestigios prehispánicos que, respetados, llegan a ser un gran monumento para la ciudad y para nuestra cultura y nuestra historia. Están las hermosísimas construcciones virreinales, todos estos palacios que dejaron los condes de Valparaíso, que es Banamex, los condes de Orizaba o duques o condes de Orizaba, que eran lo que es el Palacio de los Azulejos, la Casa de los Azulejos, que es Sanborns, el Palacio de Iturbide, que está en la calle de 5 de Mayo, que es una belleza. Entonces, todos los hospitales, los conventos, todo esto hay que aprovecharlo, hay que integrarlo a este nuevo plano de la Ciudad de México. Vamos a hacer avenidas largas, anchas. Aquí no teníamos el problema de las barricadas, pero también se va a buscar en la medida de lo posible unas avenidas, unas calles anchas y después unas avenidas más amplias todavía. Aquí es interesante que ya contábamos con una gran avenida, que creo que la hablamos en el momento de Maximiliano. La gran avenida de Paseo del Emperador,
algunos le decían el Paseo de la Emperatriz, porque se dice que Carlota quería ver cuando Maximiliano llegaba desde el Palacio de Gobierno en el Zócalo hasta el Castillo de Chapultepec. Y aquí también vemos la influencia haussmanniana, porque ellos eran europeos imbuidos de la cultura francesa, y a eso, por eso se le ocurre a Carlota hacer esta gran avenida. Con el proyecto haussmanniano, la gran avenida se va a ampliar más, además se va a ornamentar alrededor. Si nos fijamos hasta el día de hoy, la Reforma, que después se cambia a Paseo de la Reforma, en la época de Juárez se le quitan la Emperatriz y se le pone Paseo de la Reforma como lo conocemos hoy, con todas las grandes rotondas que le dan sentido a la ciudad porque las atraviesa otra calle importante, bordeadas de estatuas de héroes y próceres nacionales y con banquetas muy grandes. Eso ya lo hace el proyecto porfirista haussmanniano. Las grandes banquetas, aceras, con pasto, con árboles como la conocemos hoy. Además, era para que se viera que desde el Zócalo hasta Chapultepec, y se amplía más allá de Chapultepec hasta lo que hoy es la fuente de petróleos, que no existía entonces, obvio, pero que llega hasta allí arriba la Avenida Reforma, el Paseo de la Reforma. Más adelante tenemos desde la avenida que viene, que le da vista desde el Zócalo hasta lo que hoy es el Monumento a la Revolución, que claro, en ese momento ni en sueños se pensaba en la revolución, pero que es producto de lo que digo, de integrar todas estas maravillas para unas élites, para una cierta parte de la población, pero no para todos. ¿Por qué? Porque igual que sucedió en París, va a suceder con mayor fuerza en México. En aras de este embellecimiento, de este apropiarme del centro de la ciudad, como era lo que es el casco histórico hoy, porque es el casco histórico, donde está el Zócalo, que había sido la sede de los poderes virreinales y que hoy sabemos que ahí estaban vestigios prehispánicos muy importantes. Desde allí yo tengo que trazar mis líneas directas a otros puntos interesantes de la ciudad, pero ¿qué estoy haciendo? Y esta es una de las derivaciones sociales que les digo. Estoy borrando, barriendo de estos espacios a poblaciones que siempre habían habitado allí y que son gente de escasos recursos. Voy a tirar todas esas vecindades, voy a limpiar de mugre todas estas calles, voy a construir nuevos diseños para la población que puede enfrentarlo económicamente, pero los voy orillando. Y así es como se van a crear, no solo en México, sino en muchas ciudades, los cinturones de miseria, o sea, ese aro que rodea desde fuera a las enormes y bonitas ciudades que hay en América Latina, que hay en Europa, lo mismo París, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede después? Vamos a tener que buscar limpiar a través de acequias. Sí sabemos lo que son las acequias, lo que podríamos decir como coladeras, el sistema hidráulico de la ciudad. Todo estaba por fuera, todo de repente había lugares que brotaba allí por ahí un chorro de agua sin que pudiera controlarse, ocasionando charcos y enlodazamiento. Lo mismo en París, lo mismo en París. En París
hubo la necesidad por la orografía de la ciudad de brincar, por ejemplo, esa es la hidrografía de la ciudad, brincar el Sena a través de puentes, la famosa canción de los puentes de París, una canción dedicada a los puentes de París porque se crean y embellecen la ciudad. Aquí no nos atraviesa un río, aunque se va a buscar posteriormente el entubamiento de los ríos con consecuencias nefastas para la ciudad. Pero es otro tema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una población sin recursos económicos que es empujado hacia las orillas, pero sí tenemos la ciudad en gran medida, iba yo a decir totalmente, pero no totalmente, pero en gran medida transformada a ser una urbe interesante, a ser una urbe adecuada a estas nuevas poblaciones que les digo que surgen, que los historiadores llaman las élites porfirianas, que son estos grupos que se crean y crecen a través de las nuevas tecnologías de la época, de las nuevas actividades comerciales, industriales de la época. Todo esto está dejando atrás por completo aquella visión de la ciudad medieval. Aquí México va a crear no solo la ciudad, sino también espacios específicos para que estas personas de posición social que se llegan a erigir como alta sociedad o como casi entre comillas aristocracia, necesitan un paseo de la Reforma en el cual yo lucir mi ropa, mi carruaje, mi estatus económico o mi estatus social y político. Entonces, no solo el Paseo de la Reforma, el propio Zócalo en un principio va a ser un espacio hasta que no se logra hacer de lado al populacho y la gente elegante no se va a rozar con el populacho y entonces deja de ser interesante el Zócalo, pero sí va a ser muy interesante la calle de Plateros, que soy Madero, y allí pasear y lucir mis ropas, luego Avenida Juárez, que se llamaba Corpus Christi, todas estas ciudades, como ven, Juárez y Madero, y todo, ya pertenecen a una etapa posterior, pero en aquel entonces van a ser el espejo para que allí se luzca la sociedad porfiriana. Más adelante, Porfirio Díaz se va a preocupar de todas las tecnologías modernas de la época. O sea, ya tengo el régimen modernizador, ya tengo mis élites que se benefician de este régimen, les he dado un espacio adecuado que refleja lo que es este régimen próspero, ordenado. Y aquí cuando digo ordenado, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la sociedad toda, aquí sí puedo decir que la sociedad en general va a agradecer este espacio de paz que le va a dar el porfiriato. No olvidemos lo que ya hablamos de lo que fue el siglo XIX mexicano, un siglo XIX sangriento, en constantes levantamientos, constantes asesinatos de los presidentes, cambios en el tipo de régimen, pérdida, ya hablamos de gran parte del territorio, o sea, un siglo lleno de agitaciones, lleno de pérdidas materiales, de pérdidas territoriales y de pérdidas personales. No se ha hecho una contabilización exacta, una contabilidad exacta de los muertes en el México del siglo XIX,
pero tomen mi palabra, fue muy alto. Entonces, imagínense, llega un hombre que no va a responder a todas las necesidades del país, a muchas sí, pero principalmente a la de paz. Hay quien le reclama a Porfirio Díaz que encuentra una paz a fuerzas, una paz con a marchas forzadas, a sistemas forzados, pero finalmente es paz. Entonces aquí tenemos ya para después del 84, 88, para fines del siglo y sobre todo para la primera parte del siglo XX, una ciudad que cada día se transforma. Como les dije, no solo se va a lograr integrar a la nueva traza todos estos bellos remanentes del mundo virreinal, del mundo prehispánico, se van a construir edificios maravillosos, copiando el modelo haussmanniano. Vamos a construir aquí el Palacio de Bellas Artes. Había sido allí el Palacio Nacional. Vamos a tirar todo lo que está alrededor y se van a tirar hospitales viejos y derruidos para construir el Palacio de Bellas Artes, que el Palacio de Bellas Artes, si lo observamos, es una copia mexicana de la Ópera de París. El Bellas Artes tiene una historia interesante por sí sola, porque se va a planear, a planificar, para que represente el régimen en el centenario de la independencia, o sea, en 1910. Pero ya todos sabemos lo que pasó en 1910, que se viene el proceso revolucionario, se interrumpe y pobrecito Bellas Artes, tan bello, tan interesante, para algunos un poco cursi, pero es un landmark de la Ciudad de México, un sello de la Ciudad de México, se va a inaugurar hasta los años 30 del siglo XX, aunque estaba planeado para 1910. Se van, este es un caso, pero se va a construir uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México, que es el Palacio Postal, o sea, el edificio de correos, que es una total belleza, que si no lo conocen, aprovechen apenas termine la pandemia para ir a visitar esta joya de la arquitectura urbana que se hace durante los primeros años del siglo XX con el porfiriato, con el proyecto haussmanniano. Hay muchos otros edificios, porque además se van a poner teléfonos. Porfirio Díaz se va a preocupar de que haya telégrafo, eso desde el principio, ni que hablar que los ferrocarriles que van a querer conectar al país en general, no se va a lograr. Se van a lograr muchísimos miles de kilómetros, pero que solo van a conectar de norte a sur, muy poco hacia el este y hacia el oeste, pero los ferrocarriles es otro tema. Pero sí va a traer el teléfono, y en el siglo XX trae el teléfono, va a sustituir las lamparitas en la calle, las lamparitas de gas, por lamparitas eléctricas. Va a traer a Edison, a Tomás Alva Edison, con su invento del fonógrafo. Como les digo, habrá Graham Bell con los teléfonos. Hasta se va a preocupar del cinematógrafo, que era la cosa más novedosa en el mundo. Él va a buscar ser parte de una película con una de sus giras electorales, y por ahí está muy guardada, muy bien guardada en la Fonoteca Nacional, la primera película que se va a hacer, cuyo actor principal es Porfirio Díaz en su proceso electoral. El teléfono, les dije ya. Entonces aquí ya tenemos una ciudad moderna,
bella, que me da espacios para el ocio, que eso es muy interesante. Eso podríamos hacer una plática extra de cómo la ciudad se va a prestar, va a dar diferentes espacios para el ocio, para la diversión de pobres, ricos, niños, adultos, porque esta élite que les digo va a dedicarse mucho a la cultura. Gente que tiene una influencia francesa se va a nutrir pues de Víctor Hugo, de Flaubert, de todos los autores, Émile Zola, todos los autores franceses, músicos franceses, cantantes de ópera italianas que llegaron a México. Fíjense un detalle, una anécdota muy interesante. Va a venir a México una cantante de ópera que se llamaba, su primer nombre no recuerdo, pero se apellidaba Patti, y Carmelita le va a regalar un abanico con sus iniciales en brillantes. Así que así se las gastaba el régimen, con esos detalles de un lujo, de una exquisitez y una sofisticación tipo París, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos todo el cuadro, el horizonte respecto de la transformación que el proyecto haussmanniano va a ser en París, que tiene muchas derivaciones más, que no las abordé porque lo que nos interesa es México, pero sí podemos imaginarnos cómo la Ciudad de México cambió. En gran medida, uno de los principales logros es la cuestión de las acequias, las coladeras, el entubamiento de las aguas sucias, no me acuerdo cómo se le dice, el desagüe, que sigue siendo un problema para la Ciudad de México hoy. Entonces, a reserva de que en otra ocasión hablemos del ocio, que es muy interesante, y todos los espacios que se van a crear para el box, para las luchas, para la ópera, para el teatro de revista, para las tandas, todo eso que va a dar diversión a pobres y ricos de la ciudad, podemos concluir con ver qué fue lo que se logró con esta transformación. Obvio que también el desarrollo del bosque de Chapultepec es parte del proyecto como una copia de los bosques de Boloña. Chapultepec existía, ¿sí? Pero la ornamentación y la planificación y la traza de esto se debe al proyecto haussmanniano. ¿Qué podemos de alguna manera concluir? Que este diseño, que esta transformación, así como Napoleón III le dio fuerza política, le dio una legitimación de su gobierno que estaba en peligro. Lo mismo va a ser con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se siente firme, no solo se siente, está firme en ese momento cuando empieza con este proyecto y lo tiene que reflejar, como dije, en una ciudad digna, en una ciudad bella, limpia, bien trazada. Esto va a beneficiar la economía, la cultura, el arte, la música, todo esto. Va a dar un espacio también adecuado a las poblaciones de inmigrantes, lo que hoy se llaman los expatriates, o sea, los extranjeros que vienen por un largo tiempo a vivir a México por sus grandes negocios, como eran los ingleses, los franceses, muchos alemanes, etcétera, belgas, mucho la población belga. Pero como dije, socialmente va a hacer una gran división entre las clases. Se va a hacer muy marcada
la línea entre la clase alta, entre la incipiente clase media, que va a seguir luchando como el día de hoy por sobrevivir, que va a tener solamente una etapa buena a mediados del siglo XX, pero que la clase media se ve ahogada en esta situación, porque no se dan las facilidades ni los trabajos para que la clase media prospere. Entonces tenemos la clase alta, que de alguna manera se sienten aristocráticos, que iban con sus automóviles último modelo a pasear por Chapultepec, por lo que todavía a mediados del siglo XX era el paseo, que algunos nos acordamos todavía de el paseo para ir a dar la vuelta y mostrarse con el coche nuevo, los carruajes en su primera etapa, vernos en la ópera, vernos en el teatro poco se desarrolló, igual que hoy el teatro está poco desarrollado, pero a la vez, como les dije, fue asfixiando a una clase baja que se vio desplazada de su hábitat ordinario, como de costumbre, y pues aquí se va a ver una de las causas que después van a desembocar en la Revolución Mexicana. Entonces, como les dije, aunque es un tema que aborda la historia desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista urbanístico, hay mucho que le podemos sacar. Podemos sacar en lo histórico, en lo económico, en lo político, en lo artístico, en lo social. Sí debemos de tener en cuenta que si nos tomamos el tiempo, podemos todavía ver una bellísima Ciudad de México. Estamos tan ocupados con tanto tráfico, con tanto tránsito, con tantos problemas, que no nos fijamos lo bello que es nuestra ciudad. Como les dije, las grandes avenidas, como son Insurgentes, que es la más larga de Latinoamérica, lo que es hoy la avenida Chapultepec, Reforma, Peralvillo, Circunvalación, todas esas calles que quedaron hoy ya en lugares lejanos o no céntricos para nosotros, fueron producto de esta transformación de México. Una cosa que olvidé decirles, que es otra de las construcciones muy importantes durante esta primera década del siglo XX con Díaz, es la cárcel, el Palacio de Lecumberri, que hoy es el Archivo Nacional, pero el Archivo General de la Nación, pero que fue un logro gigantesco que también se iba a presumir en las fiestas del centenario, como la columna de la Independencia, que debía de estar a la mitad como está de Reforma, marcando otra traza recta. En fin, que la ciudad se transformó, la ciudad se embelleció, y si nos fijamos bien, sigue teniendo todas estas bellezas y todas estas trazas interesantes que nos conectan. Imaginémonos que no las tuviéramos, ¿sí? Claro que después la ciudad de la cantidad de población que se tenía entonces a la que se tiene hoy, hay un mundo de diferencia. Como les decía yo, algunas de las avenidas después derivaron en colonias elegantes. Por ejemplo, en aquella época, la Santa María, la Juárez, la Roma. Más adelante ya, a principios, en las primeras décadas del 20, se van a desarrollar las lomas de Chapultepec, Polanco, la colonia Condesa, que es la colonia Hipódromo, que también sigue un modelo haussmanniano circular para mejor
para mejor convivencia de los ciudadanos. En fin, que el proyecto haussmanniano del que les estoy hablando logró una enorme transformación de aquella ciudad que, si bien sí tenía sus grandes bellezas, se fueron adaptando y fueron aprovechadas para hacer la nueva ciudad. La historia tuvo otros planes, la historia nos propició por esta injusticia social la Revolución Mexicana, y muchos de estos proyectos se vieron truncados, cambiados, como el Monumento a la Revolución, que no era ese su futuro, no era ese su logro, pero que seguimos teniendo una hermosa ciudad y que podríamos aprovechar para ir a visitar tanto el Palacio de Bellas Artes, no solo como una sala de espectáculos, sino como un museo, que lo hay, pero como un museo el edificio en sí. Como les dije, vale muchísimo la pena una visita a Postal, a Correos. El Palacio de Iturbide, que es también propiedad de Banamex, pero que está como museo y que es una verdadera belleza. Las tiendas, el centro mercantil, hay que nos acordamos del centro mercantil y su cúpula maravillosa. Hoy es el Hotel de la Ciudad de México. En fin, que seguimos teniendo una muy bella ciudad con muchos defectos, pero pues ese fue mi tema del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Shulamit. Como ya saben, tenemos abierto la sección de preguntas y respuestas para que nos puedan escribir sus comentarios o preguntas. También pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono. Tenemos un comentario de Deb. Dice: el retrasado de las ciudades en las ciudades, tirando y remodelando, es de alguna manera el antecedente de la gentrificación moderna, en la que poblaciones de menos recursos se ven desplazadas a otras zonas. Anteriormente, el movimiento se generaba por situaciones físicas, el derrumbe de manzanas completas, por ejemplo. Ahora el desplazamiento se realiza por presiones económicas en las que las poblaciones existentes no pueden pagar los nuevos precios de vivir en esa zona. No sé quién escribió ese comentario, pero es perfecto. Es perfecto ese comentario porque hoy se llama gentrifying o gentrificación, no lo había yo oído en español. Lo que han hecho por ejemplo, en Nueva York con Brooklyn, que lugares viejos, decaídos, ya muy lastimados por el tiempo y por el deterioro económico, se compran por algún desarrollador en comunicación con el gobierno del municipio y lo tiran y se da el resultado que esta persona acaba de mencionar, que se van a construir, lo dije yo también en París y aquí en México, alrededor del Zócalo y toda esa zona, se van a hacer nuevos edificios, nuevas construcciones, nuevas viviendas para gente que puede enfrentar ese gasto. El que no, se ve desplazado y se va a las orillas de la ciudad. La palabra gentrificación es lo que sucede con algunas zonas de la ciudad que habían sido habitacionales. No podría yo llamar esto por ejemplo, a Reforma o a la traza de las grandes avenidas, pero sí a las zonas habitacionales. Magnífico comentario, muchas gracias. Nos pregunta Vivi Biskin: hola, ¿podemos hacer una plática sobre el ocio y diversión durante el Porfiriato? Es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo y si a la gente le interesa, con mucho gusto se los daré en cuanto pueda. Muy buena idea, gracias. Sara, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahí estás, te escuchamos. Ay, qué pena.
Perdón. ¿Qué tal? Muchas gracias, Shulamit. Muy buena la conferencia, como siempre. Gracias. Perdón, me agarraron despistada. Te quería preguntar, en esa época todavía existía parte de la comunidad judía en el centro. ¿Qué pasa entonces? ¿También se ven desplazados? ¿Tienen apoyos económicos para irse o muchos siguen ahí? Bueno, las dos cosas. Mira, tienes toda la razón. Los primeros inmigrantes que llegan, algunos en los años 12, 14 del siglo XX de la comunidad de Maguen David o Monte Sinaí y en los 20 de la comunidad Ashkenazí, obviamente se van a instalar en el centro por todas las razones, porque ahí están los primeros, porque ahí se van a construir algunas pequeñas sinagogas, porque ahí están los demás paisanos de la época y porque es lo que pueden enfrentar económicamente. Sabemos que en cuanto la comunidad empieza a prosperar, empiezan a irse del centro, no a irse de sus negocios, que hasta la fecha de hoy muchísimos negocios de la comunidad judía están en el centro, aunque muchos se han desplazado a los alrededores, a los diferentes espacios que hay. Pero sí tienes toda la razón. Allí, los que prosperaron pronto, pues se fueron moviendo a la colonia del Valle, los de la comunidad sefaradí, a la colonia Condesa, por ejemplo, muchos ashkenazim que se fueron ahí, a la colonia Roma, los de las otras sectores de la comunidad. En fin, que por suerte se puede hacer un registro y sobre eso hay muchísima documentación, sobre cómo fue prosperando la comunidad y cómo se fue desplazando. Y en eso pues hay mucho, se fueron desplazando las escuelas, se fueron desplazando las sinagogas, hasta que estamos hoy. Lo muy interesante, aquí hay un dato muy interesante, que la primera sinagoga fue en Jesús María y la más reciente está en Jesús del Monte. Así que está chistoso Sí, eso, sí. así es. Pero sí fue haciéndose un movimiento, por suerte, probablemente por el empuje laboral que tiene la comunidad, no se vieron desplazados a las zonas muy marginadas de la ciudad. Gracias. De nada, Muchas gracias. a ti. Shulamit, ¿nos podrías, nos pregunta una persona, ¿nos podrías platicar sobre el mercado del volador? Bueno, brevemente, mira, el mercado del volador es un mercado que existe en México desde siempre. ¿Por qué? Porque la palabra del volador, la idea del volador es hasta antes de la conquista. Pero como ya nosotros podemos documentar más adelante, es muy presente y sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX, el mercado del volador le hacía la competencia a los parianes. Los parianes son ya una sofisticación, digamos que un parián es lo que hoy diríamos un mall, ¿sí? Una zona, un espacio largo con arcos que también se van a desarrollar mucho durante el Porfiriato, para que allí estén las tiendas distintas. Y sí, el volador daba lugar a todo tipo, ¿cómo les podría yo decir? El volador es como hoy un tianguis, pero grande, pero un tianguis indígena, un tianguis originario, digamos. Muchas Y gracias, el Shulamit. volador, acordémonos de dónde viene la idea de los voladores de Papantla. Así que ahí podemos sacarle una derivación desde etimológica hasta social. Gracias, Shulamit.
¿Hasta qué zonas incluía el proyecto original de urbanismo de don Porfirio Díaz? Que es obvio en el centro, nos dice Sí, Deb. sí. Es una pregunta interesante también. La idea era la zona de la céntrica, central de la Ciudad de México. O sea, desde donde está el Zócalo, porque el Zócalo sabemos que desde tiempos prehispánicos, olvidado hoy eso, aunque ahí está ¿cómo se llama? En donde está las nuevas excavaciones del Zócalo, pero durante el virreinato el Zócalo es la zona de gobierno. Está la catedral, está el Palacio de Gobierno y todo lo que después sigue siendo hasta hoy el presidente despacha en Palacio Nacional en el Zócalo. ¿sí? Y ahí está la principal iglesia, que es la catedral. O sea, ese círculo, ese cuadrado, es el corazón mismo de la Ciudad de México. Y de allí parte a todas las zonas que yo quiero integrar al centro de la República, al centro de la ciudad. Cuando digo República, quiero decir también que mucho se copió de en ciertas ciudades de México. No en todas, pero en muchas ciudades sí. Pero para contestar a la pregunta, lo que conoceríamos hoy como el casco histórico, lo que engloba la colonia Juárez, hasta llegar a Chapultepec, y como les dije, ya a principios del siglo, con el arquitecto Riva Palacios, que es quien va a desarrollar las lomas y quien va a ser el que hace la columna de la Independencia, es quien va a tomar la batuta después. Eso es lo que incluyó el modelo haussmanniano. La avenida Chapultepec, por atrás Circunvalación, toda esa zona va a ser parte del modelo haussmanniano. Lo mismo en París, lo mismo en París. Sí. Rosy, a ver. Rosy, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para participar? Mientras me mandan aquí, Deb, un dato curioso. Dice, Hitler tenía un proyectito de retrasado urbano propio con su arquitecto de cabecera para la construcción de un superedificio que curiosamente se encontraba en una zona donde vivían muchos judíos. No lo dudo, pero la verdad no tengo conocimiento de eso. No me he dedicado mucho a esa historia, perdón. Rosy, ahora sí, adelante. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Bueno, yo viví en La Lagunilla hasta los 12 años y entonces conozco pues más o menos el centro. Y éramos bastantes niños que tomábamos el camión para ir a las escuelas como a la Yiddish o a la Naye, que ya estaban lejos. Sin embargo, íbamos a Nix Israel y cuando íbamos de compras, íbamos a las tiendas que estaban en el Zócalo, que era Liverpool y el Palacio Hierro y el Centro Mercantil. Entonces, y sí había la tienda Yiddish en Santa Catarina y había muchas tiendas de judíos y la pasábamos bastante bien los niños judíos. Es más, mi papá tenía su fábrica en donde está la Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo. Entonces, realmente todo lo que nos contaste, pues hasta cierto punto yo lo viví. Ya a los 12 años nos pasamos ya a la Colonia Condesa. Exacto. Gracias, Shu. Gracias a ti, Rosy. Ese es el comentario. Eso es lo que, para contestar a lo que nos preguntó Sara. Sí, la comunidad judía, como les digo, era obvio que iban a llegar a los lugares donde les permitía su ingreso económico. Y como acaba de decir Rosy, un poco más adelante, cuando Rosy tenía 10, 12 años, se cambiaron a la Condesa, o me está dando la razón, sí, el primer lugar fue el centro, porque era
el lugar céntrico, pues la palabra lo dice, y era para las posibilidades que el proyecto haussmanniano había relegado hacia atrás del Zócalo. Ahora, aquí una cosa que dijo Rosy, otro de los edificios muy interesantes que tenemos remanente del periodo virreinal y que se quedó allí y que el proyecto haussmanniano lo respetó, es el Palacio de la Inquisición, donde después fue la Escuela de Medicina y que sigue allí como un museo en la calle de Cuba. Ok. Shulamit, tenemos una pregunta que dice, ¿quiénes son los representantes de la arquitectura en esta época en México? Hoy. Bueno, yo supongo que se refiere a esa época más bien. A esa época. Correcto. Mira, pues había un arquitecto mexicano que colaboró con Adamo Boari. Adamo Boari es el que va a tomar en sus manos, por ejemplo, Bellas Artes y algunos otros grandes edificios. Garida, el arquitecto Riva Palacios unos años después. Hay varios, pero tenían que seguir el modelo de Haussmann. Fue muy interesante que aparte de Adamo Boari, que era un arquitecto italiano, pero formado en Francia también, que los que tomaron después esto a su cargo fueron arquitectos mexicanos. Sabemos hasta el día de hoy que la arquitectura se le da muy bien a los mexicanos, será por su temple artístico, con lo mexicano, no sé, pero hubo muchos arquitectos mexicanos que tomaron el proyecto de la ciudad, porque no se termina allí. El proyecto haussmanniano sí se termina un poco después, llamado haussmanniano, poco después de la revolución y todo eso. Ya no iba de acuerdo, porque el proyecto haussmanniano es como sinónimo, digamos, de la clase alta, de lo elegante, de lo sofisticado. Y cuando viene el régimen, primero el proceso revolucionario y después el régimen revolucionario que tuvimos durante todo el siglo XX casi, pues ya abiertamente no puedes estar proyectando para las élites nacionales, sino para el pueblo. Entonces ahí se cambia la idea de la urbanización. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Polanco, cuando sube el Paseo de la Reforma hasta las Lomas con el arquitecto Riva Palacios. Interesantísimo este proceso de la urbanización de las Lomas, la urbanización de la colonia Polanco, grandes avenidas, Ejército Nacional, Homero, Horacio. Si nosotros nos fijamos, hay una traza. Y esas ya pertenecen a la segunda mitad, el segundo tercio del siglo XX. ¿Algo más, Alberto? Tenemos un comentario, un agradecimiento que dice, no tengo cómo agradecerte, mil gracias Shulamit, tu clase se ha convertido en mi fix cultural a la mitad de una semana laboral. Gracias, muchas gracias, de veras, qué lindo que me diga eso. Muchas gracias. Tenemos también comentarios, agradecimientos en Facebook, muchas gracias, de Elena Sacal, Jaime Son, muchas gracias, Esi Rosenthal, ya sabes, siempre muchos agradecimientos y muchas felicitaciones. Gracias. Los agradecimientos son míos, a ustedes. Si no hay otro comentario, pues al parecer es todo por hoy. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todos. Nos vemos próximamente. Que estén muy bien todos, Shulamit. Igual. Cuídense. Bye.